Hermanitos, les pido que por favor me ayuden para orar por Mario y decirle: Señor Jesús, te presentamos a este hijo tuyo, Mario, para que envíes el Espíritu Santo, le dé esa paz, esa tranquilidad, esa serenidad que él necesita, Señor, para que cuando Mario se levante, seas tú que se proclame ese mensaje, eso que tú quieres, que tienes hoy para nosotros, Señor. Así que llena su corazón, llena su mente y disipa cualquier distracción, todo aquello que lo puede distraer. Apártalo del Señor. Te lo pedimos de corazón, porque tú vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Muchísimas gracias. Buenas noches, hermanos, bendiciones. Bueno, ya les decía, mi esposa está esta noche compartiendo la palabra con los jóvenes en Victoria, allá en la Asamblea de Jóvenes, y pues el Señor ha querido que estemos aquí con ustedes para traer la enseñanza de esta noche. Hermoso el templo, los felicito, qué bonito, se siente muy agradable, hay un calor. Y pues qué hermoso ver una asamblea iniciando el año tan concurrida. Qué bueno que estos frutos se estén dando en la comunidad. Y me encantó ver al sacerdote aquí con ustedes. Eso es una gran bendición, tener al sacerdote caminando con la comunidad. Incluso dolido porque no se podía quedar, ¿verdad? Qué hermoso. Y ojalá pues Dios primero se sigan dando esos frutos de bendición en la comunidad, en sus hogares, y podamos juntos caminar hacia adelante, como decía ahora el hermano, hacia la santidad. Bueno, este día estamos de fiesta, la iglesia está celebrando la Epifanía, así como lo anunciaban en el tema del día de hoy. Por esa razón hemos estado cantando, alabando, nos hemos saludado. Cuando uno llega a una fiesta, ¿verdad? Hay quien saluda, hay quien recibe, hay un encuentro. Y eso es lo que esta noche nosotros estamos celebrando. Ese encuentro como hermanos a los pies de Cristo. Es una noche de celebración, es una semana en la que la iglesia celebra la Epifanía. Y es que la palabra Epifanía tiene un significado y es manifestación. Es dejarse revelar y revelarse. No se trata de la acción de rebelión, de rebeldía. Todo lo contrario, es un revelarse, como lo dice la palabra en latín, de revelar, quitar el velo. Es aquello que tal vez a veces no se logra ver con suficiente claridad. En el momento en el que se revela, se puede entender, se puede comprender, se puede vivir y se puede amar. Y es momento de amar esa manifestación del Señor en medio de nosotros. Dios se nos revela y se nos manifiesta en este tiempo litúrgico, y estamos viviendo, por lo tanto, esa revelación del Señor. Cuando uno padece de enfermedades de la vista, a veces hay cataratas y hay otras enfermedades. No sé si tal vez haya algún médico especialista en la vista aquí, pero sí veo que muchos usamos anteojos y tenemos tal vez algún conocimiento en esos padecimientos de la vista. Cuando uno lo opera de una catarata, decía mi abuela que ella quedó viendo muchísimo mejor, porque veía como borroso antes de que la operaran de las cataratas que tenía. Y es incluso en un proceso fotográfico. Ahora que veo esta cámara al frente, ¿verdad?, me pongo a pensar en los procesos fotográficos. Tal vez haya algún aficionado a la fotografía aquí y sepa que en un proceso de revelado influye importantísimo la luz. La luz es un partícipe sumamente importante en toda revelación. Y la Epifanía es esa manifestación de Dios en la que Cristo nos es revelado. El nacimiento de Cristo tiene un propósito, hermanos. Tiene un propósito en el plan de Dios, y es la redención y salvación del hombre, de nosotros, de las familias en Victoria.
Hoy están los niños en Victoria con nosotros viviendo esta asamblea. Decía el hermano, hoy no hay asamblea de niños. No, sí hay asamblea de niños. Claro que hay asamblea de niños, porque están aquí con nosotros. Estamos compartiendo como familia, porque el Señor ha tenido un propósito y es nuestra salvación. Lo decía el hermano al inicio también, recordando el evangelio de hoy, en donde se habla de una sanación. Y es que tantas veces buscamos la sanación del cuerpo, cuando lo más importante para Dios es la sanación de nuestro espíritu. Les decía lo importante que es la participación de la luz en todo proceso de revelado, en un proceso de revelación. Dice el Evangelio según San Juan, en el capítulo 8, versículo 12, yo soy la luz. Aquí nos está hablando Jesucristo y nos dice, y Él se revela como la luz del mundo. El que me siga, dice Jesucristo, no caminará en la oscuridad, sino que tendrá la luz de la vida. Cristo es la luz de la vida. La epifanía que nosotros estamos celebrando, esa revelación que se nos da a conocer, es que Cristo es la luz de nuestra vida. Meditar, hermanos, en la epifanía del nacimiento de Cristo es contemplar con el corazón lo que no se puede ver con la razón. Es ver a través de los ojos del corazón, a través de los ojos del amor, lo que no es posible ver con la razón. En la historia cristiana han existido 3 epifanías: el nacimiento de Jesús, el bautizo de Jesús, el bautismo de Jesús y las bodas de Caná. Y en esta noche nos hemos concentrado en la epifanía del nacimiento de Jesucristo. Nos remitimos a las Sagradas Escrituras para enfocarnos en la revelación entonces de lo que es el nacimiento de Jesús. Y vamos al Evangelio de Jesucristo según San Mateo, en el capítulo 2, versículos del 1 al 12. Para los que toman notas en sus cuadernos de memorias, la cita base es, repito, Evangelio según San Mateo, capítulo número 2, versículos del 1 al 12. Y dice la palabra de Dios: nacido Jesús en Belén de Judea, en tiempo del rey Herodes, unos magos que venían del oriente se presentaron en Jerusalén, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Pues vimos su estrella en el oriente y hemos venido a adorarle. En oyéndolo, el rey Herodes se sobresaltó y con él toda Jerusalén. Convocó a todos los sumos sacerdotes y escribas del pueblo, y por ellos se estuvo informando del lugar donde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por medio del profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres la menor entre las principales de Judá, porque de ti saldrá un caudillo que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó aparte a los magos y por sus datos precisó el tiempo de la aparición de la estrella. Después, enviándolos a Belén, les dijo: id e indagad cuidadosamente sobre este niño, y cuando le encontréis, comunicádmelo para ir también yo a adorarle. Ellos, después de oír al rey, se pusieron en camino, y he aquí que la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegó y se detuvo encima del lugar donde estaba el niño. Al ver la estrella se llenaron de inmensa alegría, entraron en la casa, vieron al niño con María su madre, y postrándose le adoraron. Abrieron luego sus cofres y le ofrecieron dones de oro, incienso y mirra. Y avisados en sueños que no volvieran donde Herodes, se retiraron a su país por otro camino. Hermanos, este evangelio es precisamente el relato de esa epifanía, esa revelación, ese anuncio del nacimiento de Jesucristo. Nacimiento que decíamos al inicio tiene un propósito, y es nuestra salvación, es nuestra redención. Hemos estado hablando hoy de inicio de año, inicio de asambleas, de una secuencia que vamos a llevar a lo largo de este año, que es un camino,
un camino en el cual nos vamos a valer de pilares, esos 7 pilares de espiritualidad que se nos vienen insistiendo poner en práctica en nuestras vidas, en nuestra vida espiritual, en nuestra vida cotidiana. Que la luz de Cristo ilumine nuestro camino cada día. Debe de ser el propósito para este año 2024. No sé cuál es el propósito que cada uno de ustedes ha venido desarrollando y ha venido preparando y ha venido poniendo en la agenda, pero el propósito espiritual es que nuestro caminar sea iluminado por nuestro Señor Jesucristo y que podamos alcanzar, pongamos una meta de perseverancia, que podamos llegar con la ayuda de Dios a la última asamblea de este año muchísimo mejor de como hoy estamos viniendo, animados, soportándonos unos a otros. Ahora nos dábamos la mano, nos salíamos de las bancas, nos dábamos un abrazo, nos dimos un saludo, nos deseamos bendiciones. Ojalá nos podamos grabar todos los rostros que esta noche hemos venido a adorar al Señor, y que al final de las asambleas de este año podamos verles otra vez aquí. Y si alguno no estuviese, que no sea porque nosotros no hicimos un esfuerzo para caminar juntos. Ojalá podamos grabarnos en la mente cada uno de los hermanos que a nuestro lado, adelante y atrás, esta primera asamblea del año, hemos venido necesitados del amor y la misericordia de Dios, y que al final del año podamos decir: aquí estamos bendecidos por el Señor, unidos en un mismo amor, en una misma fe, en comunión, que es uno de los pilares de nuestra espiritualidad. Comunión con la iglesia, comunión con el movimiento, comunión familiar, porque muchas veces podría suceder que hay uno de la familia que quiere perseverar y haya otro que no quiera seguir adelante. Y es un propósito de este año caminar juntos, como hermanos, como familia. Vea a la persona que está a su lado, vuelva a ver, a lo mejor es su cónyuge, y dígale: perseveraremos hasta el final de estas asambleas. Vuelva a ver y dígale: vamos a perseverar juntos hasta el final de este año. Amén. Y es porque muchas veces, hermanos, en este tema que estamos hablando de la iluminación, de la revelación, esta epifanía de Jesucristo, muchas veces yo espero ver la luz para ponerme a caminar, cuando lo correcto es empezar a caminar para poder ver la luz de Jesucristo. Esto viene siendo como para los que tenemos la tarea de conducir y utilizamos algunas plataformas tecnológicas de geoposicionamiento. Es como cuando uno le pregunta a la aplicación por un destino y no inmediatamente te da la ruta, no te da la dirección, no te da el camino, y uno se queda esperando. ¿Y qué es una solución a veces para eso? Empezar a moverse, empezar a caminar. Nosotros tenemos una noción, porque estamos aquí perseverando como familias en victoria, como esposos, esposas, jóvenes y niños en victoria. Y esa noción nos trae aquí a los pies de Cristo. Ahora aquí, en la iglesia, en comunidad, bajo la guía del sacerdote, escuchando la palabra, el pan de la palabra semana a semana, ahí se nos va a ir iluminando el camino y se nos va entonces a dar esa ruta que tenemos que seguir. Pero no nos podemos quedar estacionados, no nos podemos quedar parados. Uno necesita entrar en el camino hacia la santidad, en el camino que nos conduce a Dios. Asimismo, tantas veces para ver un milagro, espero para ver un milagro, para empezar a seguir a Dios, cuando en realidad lo que tengo que hacer es buscar al Señor, seguirlo para poder ver sus milagros. Peor aún,
y ojalá esto no nos suceda a los matrimonios en Victoria, es cuando he visto la luz, conozco del anuncio de esa luz, he escuchado de esta epifanía, pero me quedo sentado y no me pongo en el camino. Dios se revela, hermanos, muchísimas veces en nuestras vidas. Podríamos en el contexto de esta noche hablar de que Dios nos presenta diversas epifanías personalizadas, revelaciones que el Señor nos da a nosotros, que las hemos vivido en una asamblea, que las hemos vivido en un retiro, que las vivimos en la celebración de una Eucaristía, que las vivimos en el día a día en nuestro hogar, cuando vemos a Cristo en el rostro de nuestro prójimo. Y surge la gran pregunta que está en las Sagradas Escrituras cuando se le dice a Jesucristo: ¿y quién es mi prójimo? En el prójimo vemos al Señor, en el prójimo veo el rostro de Cristo. Y Cristo dirá: me viste enfermo, me viste necesitado, me viste sediento, me viste hambriento, y no me diste de comer, y no me diste de vestir, y no me visitaste. Es en el prójimo en donde yo tengo una oportunidad de ver cómo el Señor se revela cada día en mi vida. En el matrimonio, mi esposa y yo tuvimos la oportunidad hace varios años de llegar a una primera asamblea, la primera asamblea de una comunidad. Se abría una comunidad de matrimonios en Victoria, en San Pablo de Heredia, y nosotros llegamos esa noche a esa primera asamblea. Hoy es la primera asamblea del año. A lo mejor hay alguna pareja o algún viviente en esta noche que es la primera vez que viene a una asamblea. Nosotros estuvimos ahí, y estuvimos ahí sentados en una banca, y habíamos llegado después de un proceso de separación. Nos habíamos separado. Yo me había ido a vivir donde mi suegra, mi esposa se había quedado en la casa con nuestros hijos. Yo ya había contactado a un abogado y le insistía para que nos hiciera el divorcio. Este abogado, tuve la dicha de que era un abogado católico, servidor, practicante de la fe, y lo que me dijo fue: mira, hoy estoy ocupadísimo, yo te voy a atender, yo te voy a ayudar, dame un par de días para poder gestionar todas las cosas, revisar todo lo de la empresa y cómo es que vos vas a querer repartir las cosas y todo eso, y nos hablamos en 2 días. Por el momento voy a pedirte que te lleves. Y se inclinó y agarró como 10 libritos y me los dio, y eran unos libros de meditaciones diarias. Llévate esto que te va a ayudar. Seguramente él vio la desesperación que yo estaba viviendo en ese momento y encontró ahí una herramienta. Yo me fui para la casa, y uno en esos momentos puede ser o muy obediente o muy desobediente, y yo tuve la dicha de ser obediente, y yo leí esos libros de meditaciones diarias, y yo decía: es imposible que esto lo hayan escrito para otras personas, cuando esto solo me habla a mí, me interpela a mí, habla de mi realidad, de nuestra realidad como familia, como matrimonio. Y yo empecé ahí a leer el pan de la palabra, y empecé a recibir esas manifestaciones del Señor, y eso abrió la puerta para que 8 días después nosotros fuéramos a una primera asamblea de matrimonios en Victoria. Y estando en una banca, escuchamos al siervo de la palabra, y el siervo de la palabra en un momento dijo, y se hace vida cuando se dice que las palabras de Dios son de vida eterna, y que una palabra del Señor basta para salvarnos, basta para sanarnos. Una palabra que el Señor dijo a través de la voz del siervo de la palabra bastó para que hoy mi esposa y yo estemos aquí sirviéndole al Señor en gracia, dando gratis
lo que gratis hemos recibido. El siervo de la palabra en su predicación llegó un momento en el que dijo que ya no somos dos, sino que somos una sola carne, refiriéndose al matrimonio. Y yo estaba ahí pensando en cómo divorciarme. Yo estaba ahí pensando en cómo separarme, en cómo dividir mi familia. Y el Señor me recordó y me reveló, me develó, me quitó aquello que tapaba mi vista espiritual, mis oídos espirituales, mi corazón, y me dijo que yo había sido llamado para ser uno solo con mi esposa. Entonces, ¿cómo podía yo estar pensando en separarme? ¿Cómo podía yo estar pensando en dividirme? Si mi destino y mi vocación era ser uno con mi esposa y uno con Cristo. Dijo el sacerdote ahora: tengo dos personas a las que voy a llamar, pero llamó a dos matrimonios. Y él lo explicó: son uno solo. Son dos personas en uno solo. Para mí fue maravillosa esa oportunidad de poder haber llegado a esa primera asamblea, y hoy perseveramos casi 13 años después de eso. Y lo hacemos porque lo necesitamos. Lo hacemos porque si no estamos agarrados de la vid, de la fuente de amor inagotable, probablemente no estaríamos unidos. Es Cristo la fuente de amor. Es Cristo quien tiene un propósito de redención para nosotros. Es Cristo quien nace con un propósito de salvación. Es Cristo quien le da la sanidad a aquel paralítico. Es Cristo quien le permite ver al ciego. Es Cristo quien habilita la mano de aquel hombre que tenía su mano paralizada. Es Cristo quien tiene el poder de darnos a nosotros la vida. Yo soy la luz del mundo y vengo a darles la vida, decía el texto que leímos anteriormente. Este recorrido que hacen los magos de Oriente está simbolizando, hermanos, el destino de todo hombre, de todo esposo en victoria, de toda esposa en victoria. Es que nuestra vida es un camino en el que buscamos luces que nos permiten entrever el sendero hasta encontrar la plenitud de la verdad y el amor. Nosotros teníamos 12 años de casados cuando vivimos esa experiencia. Y nosotros no teníamos un mal matrimonio, no teníamos discusiones graves. Y podría ser una lista de todo lo que no teníamos. Pero lo más importante que no teníamos era Cristo en nuestras vidas. No vivíamos esa epifanía, esa revelación, ese conocer. Tal vez sabíamos, pero no conocíamos. La palabra conocer en el contexto de las Sagradas Escrituras se refiere a intimidad. Por eso dice: María no conocía varón. El conocer refiere a intimidad, a tener esa íntima unión con Cristo. Y eso era lo que más nos hacía falta a nosotros. Y es lo que a lo largo de este proceso de ya casi 13 años después de aquel momento, nosotros venimos creciendo en conversión. A veces nos estancamos, a veces me estanco, a veces incluso me veo tentado a dar un paso atrás. Pero el Señor me recuerda, me revela, se revela y me recuerda que Él es la luz, y que Él es la luz que yo tengo que seguir, y que yo he sido llamado, varones, como cabeza de familia, para caminar hacia Él con mi familia. Es una responsabilidad muy grande que nosotros como esposos en victoria tenemos. Dice el Salmo 119 en el versículo 105
que la palabra de Dios es una lámpara para nuestros pasos. ¿Dónde podemos encontrar nosotros esa luz que necesitamos en momentos de duda, en momentos de pausa, en momentos en los que me estanco, en momentos en los que me veo tentado a retroceder? En las Sagradas Escrituras, en la escucha del pan de la palabra. En algún momento estos magos perdieron de vista la luz de la estrella. Es como cuando ocurre un eclipse, me parece a mí, una figura que se puede utilizar para ilustrar esta situación. Es cuando un objeto o una estrella tienden a obstruir la luz del sol. Pensemos entonces que esa luz del sol es la luz de Cristo. ¿Y cuáles son las estrellas que yo pongo por delante de la luz de Cristo, que me eclipsan, que me detienen, que me distraen? El libro de Colosenses dice: si habéis resucitado con Cristo, poned tu mirada en lo alto, donde está el Señor. ¿Y somos nosotros o no matrimonios en victoria resucitados en Cristo? Entonces nuestra mirada tiene que estar en lo alto. Nuestra mirada no puede estar eclipsada. Nuestra mirada no puede estar distraída. Nuestra mirada tiene que estar como cuando los Reyes Magos la tenían fija en la estrella. Ellos avanzaban, ellos caminaban, ellos iban con un propósito, ellos tenían un destino, tenían una dirección, y alcanzaban ese objetivo en la medida que tenían su mirada puesta en la estrella que los iluminaba. Quiero regresarme un poquito al texto bíblico y resaltar algunos aspectos importantes. Dice el Evangelio que había nacido Jesús en Belén de Judea en tiempo del rey Herodes, y unos magos, entiéndase por magos, personas conocedoras de la astronomía, eran estudiosos de las estrellas. Incluso dice que eran unos magos de Oriente. Podrían haber sido incluso judíos que habían tenido que emigrar hacia el Oriente. Y con esto lo que quiero destacar es que tal vez ellos eran conocedores de las profecías y conocedores del anuncio de un Mesías que había de ser rey de los judíos. Entonces ellos, en conocimiento de esto y manejando los astros, estaban pendientes de que la estrella que anunciaba el nacimiento de Jesucristo apareciera. Y así sucedió, y ellos detectaron esa estrella, y por eso se pusieron en camino y se presentaron en Jerusalén. Hicieron una pregunta. Vea qué determinante esta pregunta: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Ha nacido en mi corazón, ha nacido en mis actitudes, se nota en mi testimonio de vida, se nota en mi caminar diario que yo voy detrás del Rey, de Cristo Rey. Tengo yo latente esa figura que representa a Cristo para mí. Es mi Rey, porque los magos venían a adorarle. Soy yo un adorador de Cristo. Soy yo un adorador en espíritu y en verdad. Estoy anhelando que llegue el jueves eucarístico para que la hora que a mí me toca en el rol de adoración eucarística, yo pueda ir a encontrarme en esa cita de adoración con el Señor. Anhelo la asamblea del viernes para poder tener ese espacio de adoración eucarística para el Señor. Anhelo que llegue el domingo para vivir la misa dominical y poder ir y comulgar el cuerpo de Cristo.
Anhelo tener una oportunidad de pasar frente al templo cuando voy o vengo de mi trabajo hacia la casa. Soy un adorador del Rey. Porque el hermano nos dijo ahora de alabanza que íbamos a cantar una canción de la cual la letra no la conocíamos, pero que poco a poco nos íbamos a familiarizar con ella. Y vea qué maravilla. ¿Cómo se llamaba la canción? ¿Quién se acuerda cómo se llamaba la canción? Es tiempo de adorar. Y decía una de las partes de la letra: es tiempo de adorar al Rey. Vean cómo acomoda Dios todo, hasta el canto. Hermano, ¿usted sabía de lo que íbamos a hablar hoy? ¿Usted traía ese tema así preparado? El Espíritu Santo es el que da ese discernimiento para que las cosas se acomoden de esa manera. Soy yo un adorador del Rey, porque eso era lo que iban a hacer los Reyes Magos. Los magos de Oriente habían salido y habían emprendido un viaje siguiendo una estrella para llegar donde había nacido el Rey que ellos iban a adorar. ¿Qué pasa con Herodes? Herodes se sobresaltó, y con él todo Jerusalén. Incluso, ¿qué hace Herodes? Dicen que Herodes solía mover a los sumos sacerdotes, porque no le convenía tener un sumo sacerdote por mucho tiempo. Él, en su poderío, en su control, movía a todas esas cosas. Entonces Herodes va y acude a los escribas, a los sacerdotes, y les pregunta sobre esta situación. ¿Será cierto que iban a ser un rey de los judíos? ¿Qué saben ustedes de eso? Y ellos responden que sí es cierto, que está escrito. Incluso tenemos la posibilidad de precisar tiempo, lugar. Vean qué impresionante, dicen los sumos sacerdotes todas estas cosas a Herodes. Entonces Herodes llamó aparte a la astucia de Herodes. Dice que la astucia es de los hijos de la oscuridad, no de los hijos de la luz. Los hijos de la luz somos inteligentes, no astutos. Vea la astucia de Herodes. Los llama aparte para hacerles una propuesta que se convierte más bien como en una indicación que tienen que seguir. ¿Cuál es el Herodes que está dándome a mí indicaciones contrarias a la adoración a Cristo? ¿Cuál es el Herodes que en mi vida me está llevando aparte, haciéndome a un ladito, sacándome del rebaño y me está persuadiendo de hacer cosas que son contrarias a ir en camino a adorar a Cristo? Yo creo que esta noche, dentro de los propósitos que nos tenemos que plantear para este año, esa es una buena pregunta. He tenido yo, a través del Espíritu Santo, la capacidad ya de discernir, descubrir, desenmascarar, revelar a ese Herodes que me llama aparte para hacerme propuestas que no son acordes al caminar de un cristiano. Sin embargo, los reyes, hay que rescatar que otra vez recuperaron el camino. Y aquí estamos en una nueva asamblea, en un nuevo año, para recuperar el camino que nos conduce hacia Cristo. Y los reyes de Oriente se ponen en camino. Y dice la palabra que al ver la estrella se llenaron de inmensa alegría. Aquella estrella que era la luz provoca en ellos inmensa alegría, como la alegría que tenemos que sentir hoy nosotros al encontrarnos de rodillas frente a Jesús Eucaristía, que ha querido preparar esta noche para encontrarse conmigo y contigo. Así tiene que alegrarse nuestro rostro, así tenemos que alegrarnos de poder ver nuevamente la luz que guía nuestro camino hacia Cristo. Dice que los reyes de Oriente traían regalos para el Señor.
que traían oro. ¿Por qué le traían oro? Porque él era un rey, es un rey. ¿Por qué le traen incienso? Porque es Dios y las cosas sagradas, sacras, se rocían con el incienso. ¿Y por qué le traen mirra? Porque así como tiene divinidad, tiene humanidad. Y esa humanidad Él la ofrece por nosotros y muere por nosotros. Y por esa razón esos son los 3 regalos que se le dan al Señor. En esta fiesta, hoy, primera asamblea de matrimonios en Victoria, aquí en Sarchí, en este templo hermoso, pintoresco, en esta noche calurosa, hemos venido a esta fiesta. ¿Con qué regalo para el Señor? ¿De qué me acordé antes de salir de mi casa que tenía que llevarle yo al Señor en esta fiesta? Porque el oro que le traemos al Señor en esta noche es nuestro servicio. ¿Quién está dispuesto a servirle al Señor? Por lo que vi ahorita, creo que va a haber un cambio de coordinación. ¿Dónde están los nuevos coordinadores? Ustedes se pueden poner de pie un momento. Vuelva a ver alrededor todo el oro que hay para el Señor en esta noche. Todos los que quieren darle el servicio pueden sentarse. Todos los que quieren darle su servicio al Señor. Ese es el regalo de oro que nosotros le podemos dar. ¿Cuál es el regalo de incienso? Nuestras oraciones. Oraciones por la comunidad, oraciones por el sacerdote, oraciones por el acólito que se va a ordenar diácono y que quiere ya acompañar a nuestros jóvenes en Victoria. Oraciones por su cónyuge, que no está muy convencido de venir a estas asambleas. Oraciones por los coordinadores salientes, para que no se apague en ellos la llama del servicio, el ánimo, el entusiasmo de seguir dando la milla extra. Oraciones por los nuevos coordinadores, oraciones por cada servidor, oraciones por el que hoy dice: ay, el oro del servicio, pues yo no estoy muy convencido de esto de servir, yo no me quiero que me comprometan, no quiero que dispongan de mi tiempo. Para que ese oro del servicio se pueda donar libremente de corazón, también hay que poner el incienso de las oraciones. Y el sacrificio representa la mirra. El sacrificio de venir a las asambleas, el sacrificio de participar de un ministerio, el sacrificio de servir. ¿Saben por qué? Porque ese esfuerzo, ese sacrificio que hoy se hace, es por un matrimonio que va a llegar a una primera asamblea, que se va a sentar en una banca y que no se dan ni la mano porque vienen agarrados del pelo. Y después de esa asamblea, con la efusión del Espíritu Santo y la acción de nuestro Señor, el anuncio y la revelación de nuestro Señor, ese matrimonio puede llegar a su casa a decidir continuar en un camino de restauración y tener un camino de conversión. Un esposo en victoria que se convierta, una esposa en victoria que se convierte y que vive la fe después de esta revelación, después de esta epifanía que nosotros estamos celebrando. Hermanos, para terminar, vamos a ver 3 posiciones que se dan a la luz de la palabra con este texto. 3 actitudes, 3 posiciones, 3 respuestas a las cuales hoy nosotros nos enfrentamos y tomar una decisión de cómo yo voy a responder, cómo yo voy a actuar, cómo yo, después de escuchar este pan de la palabra, esta exhortación, esta invitación, esta enseñanza, puedo actuar. Por ejemplo, tenemos el caso de Herodes. ¿Cómo responde Herodes ante esta epifanía? Herodes se sobresalta, le incomoda, le molesta este anuncio, esta noticia, este evento, le incomoda. Le incomoda ese niño, frágil, pero ese niño es un rey y para él representa una amenaza. Cristo representa una amenaza para Herodes.
ese Herodes que me lleva a mí aparte y que me hace a un lado y que me hace propuestas y que astutamente me sugiere cosas que yo tengo que hacer y me da instrucciones de por dónde me tengo que ir y por dónde me tengo que venir. Ese Herodes le incomoda que Cristo llegue a nuestro corazón. A él le incomoda para sus intereses, para su reinado, para su poderío opresor, y decide acabar con él. Y por eso manda a hacer aquella matanza terrible de todos los niños menores de 2 años. Luego tenemos los entendidos. Los entendidos son los escribas, los sumos sacerdotes. ¿Qué pasa con ellos? Ellos todos lo sabían, conocían sobre esto. Cuando les preguntaron dónde, dijeron dónde. ¿Cómo? Dijeron cómo. ¿Cuándo? Dijeron cuándo. ¿A dónde había que ir? ¿Dónde tenía que suceder? Dijeron hasta el nombre de la ciudad. Todos lo sabían. Cuidado ahí, nosotros servidores nos vayamos a ver reflejados y seamos de los que sabemos, pero no conocemos, no tenemos esa intimidad con Cristo y no nos hemos lanzado a vivir lo que sabemos. Cuidado, un consejero dando consejo sin estar metido de lleno en el camino que lleva a Cristo. Un siervo de la palabra viniendo aquí a anunciar el evangelio sin vivir primero lo que estoy viniendo a compartir. No seamos como los escribas y como los sumos sacerdotes, que sabiendo dónde nacía Cristo, no se fueron y se quedaron ahí estáticos. Y tenemos a los reyes de Oriente. ¿Qué pasa con ellos? ¿Qué podemos rescatar de sus características, de su respuesta, de su actitud? Se dejan guiar por la estrella. Eso es importante. Que la luz que es Cristo, que yo soy la luz, dice el Señor, soy la luz de la vida, sea la luz de nuestros días, sea la luz de nuestros pasos, sea la luz de mi caminar. Que yo camine a la luz de Cristo, con quien no hay oscuridad. Otro aspecto interesante, dejan su rincón confortable y se ponen a caminar en busca del Rey de los judíos que ha nacido, para adorarle. Se ponen en camino. Cuando la luz se les pierde, la buscan otra vez. Eso es la perseverancia. No se desaniman, aun cuando la estrella se les dificulta verla donde está. Se olvidan de las apariencias y se postran ante el Señor para adorarlo, reconociendo su grandeza. Y después de encontrarse con Jesús, un factor determinante que no podemos cerrar esta noche sin tocarlo. ¿Qué hacen después de tener ese encuentro con Jesús? Regresan a su casa por otro camino. No sé por cuál camino vinieron ustedes. Yo de camino venía con mucho tráfico, venía incómodo por el tráfico. Mi esposa me decía, métase por aquí, y en un momento tuvimos una discusión. Y yo le dije, no, me voy a meter por ahí, voy por aquí. No es el camino. No debería yo de propiciar una discusión cuando vengo a compartirles semejante mensaje. Así es que yo primero tengo que revisar cómo llegué aquí, qué pasó en el paso a paso para que yo llegara hasta aquí, y cuál es el camino que yo no tengo que seguir y por cuál es el por el que me tengo que ir. Un pequeñísimo ejemplo que les acabo de poner, y si sigo minutos para atrás, les garantizo que les voy a seguir contando cosas que pasaron en mi día de hoy, por las cuales yo no me debería de regresar, y cosas que tienen que ser cambiadas por el Rey de Reyes, a quien esta noche hemos venido a adorar. Hermanos, que como los reyes de Oriente tengamos nosotros la capacidad de reconocer a Cristo como nuestro Señor, nuestro Salvador, como la luz
que nos da la vida. Postrémonos para adorarle y disfrutemos de este encuentro que el Señor ha querido preparar con nosotros en esta primera asamblea del 2024. Amén.